Hola compañeros, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les hablaremos sobre divisor de corriente. Para esto utilizaremos el circuito que se encuentra al lado derecho de la pantalla. Lo que consta nuestro circuito es de una batería de 12 voltios y 3 resistencias. Una de 1 kiloohmio, la segunda de 2.2 kiloohmios y la tercera de 3.3 kiloohmios. Lo que procedemos ahora es a ubicar los respectivos componentes que son nuestra batería y las 3 resistencias que se encuentran en paralelo. También pasamos a ubicar nuestros respectivos amperímetros, que serán los que nos ayudarán a tomar las medidas de lo que nos está pidiendo el laboratorio. Que es la corriente total, corriente de la resistencia 1, corriente de la resistencia 2 y corriente de la resistencia 3. Y después lo que hacemos es darle inicio. Podemos observar que el amperímetro de cada componente nos está arrojando un valor y es lo que necesitamos para nuestro laboratorio. La corriente de cada componente. Continuando con la explicación del circuito de la figura número 1, podemos observar un circuito conectado de 3 resistencias en paralelo. En el caso de la teoría del divisor de voltaje consiste en que a través de cada resistencia tendrá una corriente distinta y podremos observar en la ecuación cómo se puede calcular respectivamente estas. El funcionamiento de un divisor de voltaje consiste en separar la corriente principal, que en este caso es la corriente total, en diversas corrientes para así hacer aprovechamiento del uso de esta. A continuación, daremos solución a las siguientes 3 preguntas. Comenzaremos resolviendo las preguntas del circuito 1. La pregunta 2 dice: ¿cuál es el valor del voltaje R3 si la resistencia R2 se pone en corto? Explique la respuesta. Primero que todo, vemos que este circuito tiene 3 resistencias en paralelo. Entonces, como ya sabemos de la teoría, dice que el voltaje en las 3 resistencias debe ser el mismo. Lo probamos y como podemos ver nos da 12 voltios en la resistencia 3. Si procedemos a cortar la resistencia 2 del circuito, como podemos observar, lo único que cambia es la corriente. Y como ya habíamos dicho antes, pues como están en paralelo, entonces el voltaje va a seguir siendo el mismo. Daremos paso a la pregunta número 3. ¿Cuál debe ser la potencia mínima de los resistores del circuito de la figura 1? Debemos recordar que para encontrar la potencia utilizamos la fórmula de voltaje por intensidad. En este caso, aquí les mostramos a este lado los cálculos que hemos hecho para poder encontrar la potencia y a su vez poder hallar qué resistencias necesitamos para el circuito. Bueno, ahora procederemos a montar el circuito de la figura 2, que consta de un circuito mixto. Procedemos a montar nuestro circuito, que consta de una batería de 12 voltios y 4 resistencias. La primera de 470 ohmios, la segunda de 2.2 kiloohmios, la tercera de 3.3 kiloohmios y la cuarta resistencia de 220 ohmios. Lo que procedemos a hacer es a colocar nuestros medidores, que serán de voltaje y corriente, ya que lo que nos está pidiendo el laboratorio es hallar el voltaje de la resistencia 1, voltaje de la resistencia 2, voltaje de la resistencia 3,
voltaje de la resistencia 4, corriente 1, corriente 2 y la corriente total. Procedemos a poner nuestros anuncios que nos indican qué es lo que va a medir cada componente, que serían los voltajes y las corrientes. Por último, lo que hacemos es dar inicio a nuestro circuito y observar que nos está arrojando los valores que necesitamos medir. Ahora procederemos a analizar el circuito divisor de voltaje en el caso de la figura número 2, la cual podemos observar es un circuito mixto, puesto que podemos ver que la resistencia 1 con respecto a las resistencias 2 y 3 que están en paralelo se encuentran en forma en serie, continuando con la resistencia número 4, consistiendo ser un circuito mixto, el cual tiene la función tanto de un divisor de voltaje como de un divisor de corriente. Divisor de voltaje consistiría en la separación entre las intersecciones de la resistencia 1 con la resistencia 2 y 3 y la intersección entre las resistencias 2 y 3 con la resistencia 4, puesto que en cada una de estas tendrán distintos voltajes, cumpliendo la función de divisor de voltaje. En el caso del divisor de corriente será entre la intersección de la resistencia 2 y 3, puesto que en esta parte del circuito las resistencias se encuentran en paralelo, separando sus distintas corrientes con respecto a la corriente total, cumpliendo la función de un divisor de corriente. Entonces, en este circuito, al ser mixto, se encuentran ambos tipos de separaciones, tanto de corriente como de voltaje, teniendo la función similar a una fuente de voltaje, y esto se puede analizar por medio del circuito. Datos que se tienen que agregar con respecto al análisis de este es que podemos observar como por ejemplo en el voltaje de la resistencia 1 hay una intersección, en la resistencia 2 y 3 ahí se mantiene el mismo voltaje de 7.88 voltios y en la resistencia número 4 tiene un voltaje de 1.31 voltios, completando lo de la fuente de voltaje. Y aún así, en la intersección de la resistencia 2 y resistencia 3 que se encuentran en paralelo, la corriente total de la fuente es dividida, para que así pueda ser aprovechada de distintas formas para otros circuitos o para otros componentes. Siguiendo con la solución de las preguntas, a continuación mostraremos las del circuito número 2. Comenzamos con la primera. Si el valor de la resistencia 1 es el doble, ¿cuánto es el valor de las corrientes en el circuito de la figura 2? Entonces cambiaríamos el valor de la resistencia número 1, que viene siendo 940 ohmios. Comenzaremos la simulación. Como podemos observar, en la resistencia 1 marca 4.55 voltios. La resistencia número 2 tiene un voltaje de 6.39 voltios y la resistencia también tiene un voltaje de 6.39 voltios. Y lo que pasa con las corrientes es, en la resistencia 2 sale 2.90 miliamperios y en la resistencia 3 sale 1.94 miliamperios. Continuando con la pregunta número 2, dice: ¿cuál es el valor del voltaje de R3 si la resistencia R2 se pone en corto? Explique la respuesta. Entonces procederemos a recortar la resistencia 2 del circuito, y como vemos ya este circuito ya no sería mixto, sino un circuito en serie. Y esto porque como cortamos el paso de la resistencia 2, entonces la resistencia 1, la resistencia 3 y la resistencia 4 están en serie. Empezamos la simulación y como podemos ver, la corriente total del circuito, a diferencia que cuando teníamos la resistencia
2 conectada, la corriente disminuyó y el voltaje en la resistencia 3 ha aumentado al momento de cortar la resistencia 2. Y con esto daríamos por terminado la solución de las 3 preguntas.